quería darle las gracias a Dios porque puedo seguir con estos estudios. La vez pasada estuvimos viendo justamente este capítulo bíblico de Mateo 4. Sí, llegamos al versículo 17, ¿sí? Llegamos al versículo 17, vamos a leer un poquito a modo de introducción. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. ¿Sí? El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El día de hoy vamos a ver que Yeshua escoge a sus primeros discípulos. Vamos a ver que el primero en conocerle es Andrés. Así que es muy informativo este pasaje. Y también vamos a entender que el Señor lo hace todo perfecto, que Él hizo una obra perfecta mientras Él estuvo entre nosotros. Así que por lo tanto te pido que me acompañes a estudiar este pasaje bíblico a partir del versículo 17, capítulo 4 de Mateo. ¿Sí? Dice: Desde entonces comenzó a predicar y a decir: Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo vimos la vez pasada, y ahora vamos hacia el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés. ¿Sí? Acá vemos que estos son los primeros dos apóstoles, y vamos a descubrir que Andrés fue el primero en conocer a Yeshua. ¿Quieres descubrirlo? Bueno, acompáñame. Tenemos que ir a Juan 1:40, al Evangelio de Juan 1:40. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 1:40. Vamos a entrar en la Biblia. Vamos a ir al versículo 40. Y vamos a leer a partir del 35. Juan 1:35 dice así: El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Sí? Recuerda que rabí es maestro. ¿Sí? Rabino significa también mi grande. ¿Sí? Así que bueno, tenemos que entender que Yeshua es nuestro grande. ¿Sí? ¿Dónde moras? Y él les dijo: Venid y ved. ¿Sí? Esto que está escrito en rojo ahí es lo que le dice Yeshua. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, y acá aparece el nombre de Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, sí, Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, Pedro, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón,
hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí? Así que bueno, vamos a volver a Mateo. Volvamos a Mateo. Y aquí podemos entender por qué va a pasar lo siguiente que vamos a leer. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Vemos que acá estos apóstoles eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y es una simbología muy hermosa esta frase que dice Yeshua, o sea, tiene que ser un símbolo muy hermoso para nosotros, porque podemos llegar a entender que las naciones, el mundo entero es como un mar, y los pescados vienen a representar, ¿sí?, todas aquellas personas que están dispuestas a creer en el Rey del Universo, ¿sí?, que están dispuestas a acercarse, ¿sí?, a través de la predicación. Por eso los pescadores, estos apóstoles, fueron enviados a predicar las buenas nuevas o el buen mensaje del reino, ¿sí?, que significa evangelio, buen mensaje. Así que por lo tanto ellos fueron pescadores de hombres, y en especial el apóstol Pablo, que viajó por tantos lugares, ¿sí?, fue un pescador de hombres, porque muchos, y hasta el día de hoy, a través de las cartas que están impresas en la Biblia, muchos y muchas personas han podido acercarse al Evangelio, han podido hacerse parte del pueblo de Dios, ¿sí?, del Israel de Dios, del que vence con Dios, ¿sí?, y se han apartado para el Señor. Y esto es muy importante lo que les está diciendo Yeshua, que les haría pescadores de hombres, ¿sí? Y es una profecía también que está en la Biblia, y que Él enviaría y rescataría a su pueblo, ¿sí?, a través de pescadores, pescadores de hombres, hombres que prediquen la sana doctrina, hombres que prediquen el Evangelio, hombres que prediquen la instrucción de Dios, hombres que prediquen la enseñanza de Dios, hombres que prediquen los mandamientos del Señor, hombres que prediquen del Señor, o sea, de Yeshua, de Jesús. Así que por lo tanto es muy importante este pasaje bíblico, porque lo que está haciendo Dios es cumplir con la profecía, y así en adelante seguir cumpliendo con la profecía, porque cada vez que los discípulos de Yeshua, de Jesús, los discípulos que Él ha dispuesto que sean, ¿sí?, los que han decidido seguir a Yeshua, a Jesús, y cumplir los mandamientos, y sigan siendo pescadores de hombres. Así que bueno, es muy importante este capítulo. Vamos a continuar con Mateo 4:20. Dice así: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿sí? Aquí vemos que ellos dejaron al instante las redes. Bueno, fue porque Andrés también le había avisado a Pedro, ya se lo había presentado a Pedro, a Yeshua, a Jesús, y el Señor les conocía, ¿sí? Él les buscó. Igualmente Él hizo una elección perfecta, porque eligió a hombres que verdaderamente pudieron escuchar su voz y seguirle, ¿sí? Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, estos hombres pescadores, ¿sí?, le siguieron a Yeshua. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 4:21: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca, ¿sí? Y estos también eran pescadores. Muy importante su oficio, ¿sí?, muy hermoso el oficio de pescador, porque tiene diversas tareas el pescador, ¿sí?, que no puede hacer cualquier persona, ¿sí? Y estas tareas tienen mucho que ver con dejarlo todo, ¿sí?, y entrar al mar, ¿sí?, e ir tras aquellos pescaditos, digamos, por así decirlo, que están en medio de un mar gigantesco, ¿sí? Así mismo son las naciones, ¿sí?, son un mar, y está lleno de hombres y de mujeres que pueden y son parte del reino de Dios, y pueden entrar al reino de Dios, ¿sí? Recordemos que Yeshua, también la función del Mesías es salvar a las tribus perdidas de la casa de Israel, y en especial a las 10 tribus que desaparecieron, no que desaparecieron físicamente, pero sí que se asimilaron entre las naciones, y que hoy que están como escondidas entre este mar, entre estas naciones, que es el mundo,
¿sí? Pero Dios ha de enviar su Espíritu a través de la predicación del Evangelio para que estas personas se despierten, ¿sí? Y entiendan cuál es el plan profético que cumplen cada uno de ellos y que son parte del pueblo de Israel, son parte de este pueblo que es el elegido por Dios, que es el escogido por Dios. Y bueno, y todas estas personas más los que se sumen, ¿sí? Así como se sumaron aquellos que salieron con Israel de Egipto, así han de sumarse otros y otras personas de los pueblos, ¿sí? Al pueblo de Israel. Si han de sumarse, han de ser injertados nuevamente, ¿sí? El olivo silvestre ha de ser injertado en el olivo natural, ¿sí? Que es el pueblo de Dios, y han de bendecir al único Dios soberano del cielo, de la tierra, del universo, al eterno, ¿sí? Así que es importante esto, y bueno, por eso justamente pescadores, para ir a pescar estos hombres que están en los mares, ¿sí? En las naciones. Y una de esa función la cumplió mucho el apóstol Pablo, porque él tuvo la bendición de Dios de poder viajar, ¿sí? Por muchos lugares, de poder conocer muchos lugares y de poder predicar el evangelio en muchas ciudades, en muchas tierras, ¿sí? Así que es muy importante esto, porque el evangelio ha de ser predicado, ¿sí? Hoy día el evangelio está siendo predicado y siguen habiendo muchos discípulos que han decidido seguir al Mesías, hombres y mujeres que Dios está utilizando, ¿sí? Para que podamos venir a los pies del Mesías. Sigamos. En el 4:22 dice: y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. ¿Sí? Acá es muy importante ver que le siguieron también. Ellos vieron al Mesías, vieron y reconocieron su voz, ¿sí? Son como las ovejas que escuchan su voz y le siguen, ¿sí? Así lo dijo el Mesías: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y dejando al instante la barca, le siguieron, y también dejaron a su padre. Bien, ¿qué quiere decir esto? Hay un pasaje bíblico que dice que debemos dejarlo todo por seguirle a él, ¿sí? Dejarlo no significa abandonarlo, ¿sí? Ni olvidarse de ellos, ¿sí? Sino simplemente poner en primer lugar al Mesías y creer en él, creer en su palabra, escucharle a él, ¿sí? Y después tener el trato con nuestras familias. No dice abandonaron, dice dejando, ¿sí? En el 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿sí? Te recomiendo el capítulo de Apocalipsis 21. Te recomiendo Apocalipsis 21 y vas a entender cuál es el reino de los cielos. Bueno, de este reino predicó el Mesías, ¿sí? De este reino predicó el Mesías. En este reino ha de suceder que no habrá ninguna dolencia y ninguna aflicción ni ninguna enfermedad, no habrá maldad, sino será todo bajo la voluntad y la instrucción de Dios, y Dios ha de ser nuestro soberano, ¿sí? Así que vamos a seguir leyendo. En el 4:23 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Ellos y él se juntaban en las sinagogas todos los Shabbat, todos los días de reposo. Sábado no significa Shabbat, Shabbat significa reposo, ¿sí? ¿Por qué reposo? Bueno, se sentaban a estudiar de la instrucción de la ley, de la palabra de Dios, que es la ley divina, dada por Dios, ¿sí? Así que bueno, en ese momento él enseñaba en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino. Ya te recomendé Apocalipsis 21, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Por qué? Porque dijimos que no habrá más enfermedad en el reino, es lo perfecto. Así que bueno, si el Señor le place, porque Él tiene el poder para hacerlo hoy, en este instante, en este momento, durante esta grabación, Él puede hacer un milagro y sanarte físicamente, mentalmente o espiritualmente. Y si el Señor está teniendo un trato contigo y no te trae ninguna sanidad de esta índole, tienes que saber que al creer en Él y al seguir sus mandamientos, ¿sí? Al sujetarte a su amor, a su gracia, ¿sí? Tienes que saber que
Dios ha de darte la vida eterna y has de entrar en el reino que es perfecto, por lo tanto ahí no has de sufrir ninguna de estas aflicciones. Vamos a seguir leyendo. En el 4:24 Mateo dice: y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencia. No vas a sufrir más dolencia ni afligidos por diversas enfermedades y tormentos. ¿Por qué? Porque en donde está Él, donde está la luz, las tinieblas no pueden reinar, ¿sí? Y que más que en su reino, ¿sí?, ha de hacer esto que vamos a ver acá, que es un destello de ese reino, ¿sí? Como que Él nos está adelantando lo que ha de pasar cuando entremos al reino, ¿sí? Y aquí vemos que le traen endemoniados, o sea, personas que estaban con dolencias y tormentos espirituales, lunáticos, y son enfermedades mentales. Él los sanó. Y este otro grupo, los paralíticos, que está hablando de enfermedades físicas, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos tres grupos acá que Él sanó, tanto enfermedades espirituales como enfermedades mentales y enfermedades físicas. Y dice, y los sanó. Bien, y para terminar en el 4:25 dice así: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien, hemos llegado al final de Mateo capítulo 4. Le damos gracias al Señor por poder darnos la oportunidad de poder seguir haciendo este estudio una vez más. Te pido que continúes con los estudios que seguiremos dando, que los recomiendes, porque es muy importante que mucha gente pueda conocer el Evangelio. Y te pido que le pidas al Señor que perdone tus pecados, al igual y de igual modo le pido yo al Señor que perdone mis pecados y nos deje acercarnos a Él para que podamos ser parte del reino de los cielos, ¿sí?